¡Uy! Margaret. Uy. Espérate. Uy. ¿Y qué fue, mujer? Que me rebalé. Esa baja a mí me tiene. Baja el paso. Mira dónde tiene la basura ahí. Es odio que me tiene esa bajada. Es odio que me tiene. Mira, ve. Desde que yo estoy viviendo aquí, esta última semana que tengo aquí, es nada con esa bajada que yo me estoy trayendo. Cuida rápido. Tú tienes que bajar con cuidado, que está lleno de piedra, mira. Pero más paso de ahí no puedo bajar porque entonces no voy a llegar donde voy. Y Rafael. Ese se fue sabiendo que los colmados quedan lejos y el único motor que tiene se lo llevó. Llama el delivery. Yo tengo número, yo no conozco a nadie. ¿Aquí se te olvida? Yo no conozco a nadie aquí. Dios mío, padre. Tú tienes que llevar la vida suave, Margaret. Tú eres una mujer de ciudad, una mujer, ¿tú me entiendes? Que no estás acostumbrada a vivir esta vida. Pero yo se lo dije a él. Allí en la casita, aunque es mi casita humilde y bien bonita y acotejada, estábamos bien. Yo tenía ambiente, por lo menos me comunicaba con la persona y hablaba y cualquier cosa me quedaba cerca. Entonces él me trajo para acá diciéndome que aquí yo iba a tener de todo eso y cuando vine a ver multiplicado y yo no he visto nada. Lo que pasa es que a Rafael, igual que a nosotros que vivimos aquí, nos gusta este lugar, pero el ambiente nos gusta, es un ambiente tranquilo, naturaleza, mira ese río, lo lindo que se ve. Es tranquilo, sí. Tú no estás acostumbrada a esto. Es tranquilo, donde yo vivía era igual tranquilo, pero que tú no tengas ni siquiera un perro para tú hablar. Con nadie. Por ahí, Rafael vive en el Joya Chulín y por ahí no hay casa cerca. Y tengo yo que caminar más de 7 kilómetros para un colmado. Tranquila, mija, vete. Hablamos y gracias. Tranquila, que no obligado a hablar con gente. Ay, Rafael, ¿por qué trajiste a toda esa mujer para acá, Dios mío? A pasar las 1001. Esa mujer no sabe de campo, esa mujer no sabe esta vida. ¿Qué es lo que es, Rafa? Dime a ver, compadre. Buscándote estaba yo, que me dijeron que tú dijiste que estaba para el colmado. Sí, entré, pero vi que hay par de gente y salí, me senté aquí a esperar que salgan. Yo quería hablar contigo, Rafael, como amigos que somos. Dime. ¿Qué tú me haces con esa mujer, Rafael? ¿Con qué mujer? ¿Con la esposa tuya? Pero tú vienes a traer a esa mujer para acá, Rafael, a pasar trabajo. ¿A pasar trabajo? Claro que sí, papi. Óyeme, Rafael, esa mujer estaba bien en la ciudad. Tú, si sigues así, vas a perder esa mujer. Una mujer que te quiere tanto. No pienses eso, Miguel. Rafael, porque tú traes a esa mujer para allá y tú la botaste para ese campo, para allá adentro. Donde nada más vive sola, donde no vive absolutamente más nadie. Ella sola, no tiene con quién hablar. Esa mujer no está acostumbrada a ese sistema. ¿Qué se acostumbre, Miguel? De malo que tenemos otra semana aquí. ¿Tú lo encuentras poco? ¿Y qué son 3 semanas, Miguel? Rafael, tú eres tan tal que ni siquiera el número del delivery le dejaste a ella y te va a trabajar, la dejas sola a ella sin nada. Ella tiene que subir 2 kilómetros a pie, porque no hay motoconcho para allá, no hay nada, a venir al colmado a comprar la comida. Donde ella te ofreció una casa de la mamá de ella que ella la estaba cuidando y tú no quisiste. Mejor y la trajiste a un ranchito que de afuera ven todo lo que hay adentro. Te voy a dar un dato. Ella tiene que aprender a aguantar su proceso. Ella va a demostrar si de verdad ella es una mujer que me quiere y está dispuesta a soportar. ¿Y tú crees que las mujeres son demasiado interesadas? Es lo primero. Permiso. No todas. Es muy difícil encontrar una mujer que nos interesa. Todas las mujeres son interesadas. Toditas. Entonces, para yo poder estar con esa mujer que de verdad ella, que yo vea que es una mujer de plomo, la traje para acá a que pase ese proceso. Si ella lo aguanta el tiempo que duremos sin decir nada y todo perfecto, nos vamos y somos felices. Oye, donde ella quiera, yo la mudo. Pero mientras tanto, no. Que se vea como que ella está en el peor lugar del mundo, donde ella tiene que aguantar y pasar la de Caín. Y si se queda a mi lado, entonces digo, esa mujer que vale la pena, yo la pongo como una reina. Pero mientras tanto que aguante el proceso, porque yo tengo que ver si de verdad esa mujer vale la pena para yo formar un hogar con ella. Por ese lado, Rafael, yo te entiendo. Por ese lado te entiendo. Pero no entiendo cuando ella se cayó, que bajó rodando la bajadita de tu casa. Que bajó hasta abajo, que yo tuve que pararla. Eso yo no lo entiendo. Que bajó desde arriba, rodando hasta abajo. Abajo, casi. Yo voy para la casa, yo espero verla con los golpes o los guayones, porque esa bajadita, rodar desde allá hasta abajo, como tú dices, y lo sabiendo yo lo exagerado que eres tú. Tú sabes lo que te quiero decir, Rafael. De un raboloncito. Rafael, ¿verdad? Óyeme, ella te va a aguantar, pero acuérdate que el amor entra por la boca. Ella te va a aguantar todo tipo de necesidad, pero hambre, Rafael, se te va a juntar el hambre. Lo difícil que está viviendo para allá arriba.
es tan tal, Rafael, que tú a esa caja no le has puesto luz. Tranquilo. Y anda una araña cacata, Rafael, que tú sabes que del tamaño de esa mano. Yo sé lo que estoy haciendo, Miguel, está tranquilo. Yo no, Pero puedo así venir, no. yo no puedo venir a darle todo los lujos a una mujer conociéndola para que después agarre y un día yo llegue a trabajar y esté ella metida con otro. Rafael, así no. Pero ella te le va a dar tiro lujo, Rafael. Ella tiene que se pone una casa buena. ¿Cuál Aunque no es de el ella. lujo? La casita de la mamá. No es una casa buena. La casita no es Es una casa decir, buena. delante de la que ella vive es una casa buena porque es una Claro. casa de blog, pero no es que diga que es una casa Claro, de lujo. y en la Además, ciudad. Además, vuelvo y te repito, si ella aguanta el proceso, yo la voy a poner a vivir bien, como una reina, porque yo mi cuarto lo tengo. Pero tengo que probarla y tengo ¿Dónde que ver. están? ¿Dónde están? Porque no te Tú lo viniste a voy a comprarle la comida supuestamente y me está sentado. esperando que la gente salga. Me voy. Escúchame, no lo cojas por mal. No, tranquilo. Ya ahora viene Eddie a darme consejo a mí, que sabe el proceso que tiene que pasar la mujer, soy yo, porque yo no puedo venir y ponerla bien a ella sin yo conocerla. Ahora ella aguanta el proceso conmigo, el tiempo que yo tengo en mente, y ella se queda ahí, lucha y lucha y lucha, habla conmigo para buscar solución y todo. Y yo digo, sí, esa es la mujer, vámonos de aquí y ya yo te pongo bien. Mientras tanto, no. Deja a esta gente rápido para ir con hermano. Hola, Buen día, doña. ¿Y usted? buenos días. ¿Cómo está? Ay, mi hija, yo aquí con una pena, ¿Por qué? pero con una pena contigo, de yo verte tan sola, que ese hombre te haya traído a ti para este campo. Imagínese. Entonces sale desde por la mañanita y ya llega a En la acostarse. noche, sí. Y Que no, tú a veces tan sola. Ni cuenta me doy cuando llegue. Tú casi debes de estar muda, porque ¿con quién tú hablas? Con nadie. Me levanto para entretenerme, me pongo a barrer. A veces bajo allá abajo a ver el río. El colmado me queda lejísimo que a veces no Sí, quiero ni no, ir. dímelo a mí, mi amor. Y esperándolo a él. Pero Él a yo- veces tiene plata ni cosas ahí, pero imagínese usted. Sí, pero este tiene como que compró una vaca o una choncha y la vino a meter a un corral ahí para engordarla, para después comérsela. Óyeme, pero tú sabe. deberías de hablar con él porque ya tú tienes casi un mes y pico aquí y Un mes mírate entero cómo te cumplido. tiene de gorda. Y Un tú mes nada más entero. barre, trapea, coge polvo. Que no. Y hablando con los pajaritos. No tengo más nada que hacer, imagínese. Si yo hubiera sabido esto que me iba a pasar, yo mejor me iba a quedar donde yo estaba. No, pero ese hombre debe de gustarte mucho a ti que tú estés soportando todo eso. Imagínese, tantos años que uno tenía juntos y él me dijo que aquí la vida iba a ser mejor y Sí, para que no te enamoren en el pueblo, en la ciudad. Sí, y yo te ya tiene sabía, aquí, imagínese tú usted. aquí le ves la cara ni a los pajaritos, porque tú haces así y nada más lo oyes cantar. No tiene nadie con quien hablar, no tiene nada que hacer. Si tú te pones mala, eso le dije yo a él, que si yo me pongo mal aquí en Busco, porque tampoco vecinos cerca tengo. y tú no te le has revolteado a él y le has dicho que, Ay, que tú te doña. quieres, o es que te gusta tanto, porque de verdad, mira, uno tiene un río por allá, pero uno se jalta de Doña, eso. lo que pasa es que yo hablé con él y me he sentado varias veces con el mismo tema y a veces tanto el mismo tema cansa. Entonces, si yo tuviera la facilidad de cómo yo irme yo por mi propio medio, yo me voy, pues yo tampoco sé salir de aquí. ¿Cómo que no? Y el único vehículo que hay es el que lo usa y Pero se lo lleva. caminando, yo camino hasta allá, hasta la salida, y de ahí para allá tú encuentras a ti como que te está gustando esta vida. No, mi no me hija, está mira, gustando, pero imagínese. mi hija, mira, abre los ojos, que cuando tú vienes a ver, este trajo para acá, para él poder hacer su vida por otro lado, y por como a ti nadie te va a venir a contar aquí, tú ves, él te tiene aquí metida, hace su vida, viene de noche, a veces quizás te atenderá, porque otras veces te dirá que vino muerto, cansado, ya No, tú estoy sabes. diciendo que yo a veces ni cuenta me doy, yo se lo dije ahí bien claro, estuvimos hablando ayer en la noche, que si yo hubiera sabido esto, yo no dejo mi casa, no dejo mi familia y a la gente que yo tenía cerca con quien hablar. Pero él me dijo que todo era color de rosa, Ajá. que yo venía para acá y le va a pasar muy bien y tengo un mes aquí, un mes y pico casi mente, y yo no he visto nada de cambio. Él viene en la mañana, nos ¿Será que saludamos, se te va se desayuna
Llega en la noche, yo ni, le estoy diciendo, yo ni cuenta me doy cuando él llega. Ah, mi amor, ¿cómo tú te vas a dar cuenta? Ya ahí viene calladito y seguramente viene así en puntilla a tirarse a la cama. Ay, Yo no, se mi lo amor, tú dije estás a muy él. joven y buena moza. Que yo me estoy cansando, que cuando él venga ya en la noche lo voy a esperar y va a ser con el bulto preparado para... Aunque sea Porque de madrugada mira- va a tener que llevarme porque yo, de verdad, yo estoy cansada. Pero usted sabe, uno por amor a una gente ya con tantos años y así de la noche a la mañana, pero de verdad yo me Bueno, estoy cansando y no, pues yo- y no es la primera que me lo dice. Claro que te lo tiene que decir mucha gente. Yo te tengo a ti colgada del alma. Yo porque me entretengo, mira, voy chinchando con las viejitas de que viven por allá arriba. Y yo sé subir toda esa montaña. Pero tú tienes, mira, tú tienes que abrir los ojos para ver qué es lo que está pasando. Sí. Porque yo no es verdad que yo con tu juventud, yo me estaría, mira, aquí en este campo, nada más barre, hoja y piedra. Abre los ojos, mi amor, Está bien, abre los gracias por el ojos. consejo, doña. Yo quisiera hacerlo, pero si la gente entendiera que a veces uno se mete con un hombre, con una pareja, es para ver cómo uno sobrelleva, aunque yo haya dejado todo atrás, pero a veces uno se mete con una pareja para saber cómo va, cómo continúa, pero ya con tanto, la gente me han dicho, tienen razón y en verdad yo no la estoy pasando bien, todo el tiempo picada de los moquitos, ya me he caído más de 5 veces por la baja. Yo voy a tener que hablar con él, si no yo voy a tener que irme de aquí si esto no cambia. Míralo cómo está ese barbarazo. Ay. ¡Epa! ¿Mm? ¿Y tú? ¿Qué estás ahí? No me ves. Comiendo. Rafael, pero la mujer tuya está allí pasando hambre. No digas nada y quédate tranquila. Tú le estás dando el salami a un perro en lugar de llevárselo a tu mujer. No, pues- ¡Ey! Ven acá. Yo no te he mandado a ti a que venga a buscarle vaina a ninguna mujer. y mira dónde se mete, aquí acurrucado. Sí, así mismo con Dios, que no quiero que me vea, para que no sea cosa que se antoje de comer. Rafael, pero ven acá, ¿y qué es lo que está pasando por tu cabeza? ¿A qué fue que tú trajiste a esa mujer para acá? Hay que aguantar el proceso. Yo quiero ver para lo que ella da. ¿Y tú quieres que esa mujer de pama? Esa mujer está limpiando casa ajena. Mira, viven en una rancheta para allá atrás metido. Ujú. Y está limpiando una casa para allá, ajena, limpiando patio, para que le den un bendito plato de comida. Porque tú agarraste de garita desde la mañana y vienes en la noche y encuentras comida ahí. Cállate. Que yo sé por qué lo estoy haciendo. Ah, tú sabes por qué tú lo estás Claro. haciendo. Tú tienes que estar frustrado en la vida. Porque si esa mujer te está dando tu lugar, te quiere, te respeta, teniendo todo su vaina en la ciudad, tú la traes para acá para hacer trabajo, todavía sigue contigo ahí. Y tú estás haciendo eso. Eso no se hace, mi Eso, hermano. mira, cállate y mejor atragántate con eso. Toma, come y deja tu loquera. Que yo sé por qué lo estoy haciendo. O tú que vayas a mudar a un hombre, un ejemplo, que tú digas que tú tengas dinero, tú vayas a mudar a un hombre, tú lo vas a meter a tu casa así por así. Tú no lo vas a poner para pasar un proceso a ver si de verdad el hombre sirve. Si el hombre me gusta, ¿por qué tengo yo que ver? Ah, y si después un día tú sales a trabajar y llega a la casa, el tipo tiene otra y tú fuera de la casa. Entonces yo estoy pasando un proceso con ella. Yo quiero que ella pase un proceso de yo ver si es verdad una mujer de plomo. Si ella aguanta el tiempecito que vamos a durar aquí sin problema ni nada, pues yo la pongo bien. Porque yo no he dicho que no la va a poner bien, pero yo quiero ver qué tipo de mujer es ella. No, pero hay que ver, mira, se me quitó el deseo de que me salame. Hay que ver qué tipo de hombre, pero qué tipo de hombre eres tú. Pero ¿y a quién se le ocurre? ¿Tú tienes alguna frustración, eh? No todas las mujeres son iguales, así como no todos los hombres son Bueno, iguales. pero para tú saber- no puedes juzgarla a ella por cuánta chusma te haya pasado a ti por El la vida. detalle está, no es que me ha pasado. El detalle está que uno con simplemente ver una mujer, usted no se da cuenta si la mujer es buena o no, porque la mujer tiene un pensamiento bien macabro. Además, todas las mujeres son interesadas. Todas las mujeres son interesadas. ¿Y cómo usted da cuenta si la mujer es interesada? Como tengo yo a Margaret. La traje para acá, la saqué de la ciudad, la traje para acá, está pasando trabajo. Si en el tiempo que duremos aquí, que ya se está terminando casi mente, ella sigue ahí, Sí. ya. Y te pregunté los otros días, me dijiste, ya se está terminando casi mente, nada más faltan 2 años. ¿A eso tú le llamas terminarse? ¿No? Se está terminando. Fully come. No, no quiero comer nada, Rafael. ¿Qué Siéntate clase aquí. de hombre del día eres tú? Esa mujer llegó con un cuerpazo aquí. Y todavía lo tiene. ¿Para cómo ella llegó, no? Bueno, pues si rebaja un chin más, mucho mejor se ve todavía. Yo te digo Que a no ti, es malo que rebaje. Estas son pruebas, señor. A uno le dan ganas como de... Mira, tú fueras familia mía, yo te agarrara, mijo, y te metiera preso. Eso No, son me cosas. felicitara. Porque estoy pensando. ¿Te gustaría que si fuera familia tuya, venga una tipa, quién sabe de quién, o de dónde salió, a quitarme todo lo mío? Cuando viene a ver, tú eres el tipo de hombre que a la mujer que sí te valora, te quiere, tú le pones a pasar trabajo. Pero a la que te va a chapear, se lo pone en bandeja de plata. No. Mira, yo me voy. Porque Toma. no voy a seguir discutiendo contigo. No quiero nada, cóchole. Un salami.
¿Pero y qué es lo que le da a la gente, señor? Pues yo creo como que obligado, que uno tiene que meter a una mujer a vivir bien desde el principio si tú conocerla. Si aguanta el proceso, amén. Si no, que entonces que ruede durísimo. Yo no voy a gastar los cuartos míos así por así. Ay, Miguel, pero óyeme, qué bueno que nos topamos. Dígame. Miguel, pero tú te estás dando cuenta lo que Rafael está haciendo con esa pobre mujer, con esa muchacha. Yo la llevo colgada de mi alma. Mira, esa mujer vino así. Es verdad que todavía está gorda, pero esa mujer la está pasando toda. Tú no la ves, es que tú no piensas que tú puedes tener un familiar, porque tú puedes aconsejar a Rafael y hasta ella misma decirle que se vaya. Doña, Rafael tiene a esa muchacha así, haciéndole una prueba a ver si ella vale la pena para Rafael entonces ponerla bien. Una prueba. Claro, a ver si ella Óyeme, aguanta el fuerte, pues entonces si es la mujer que él se merece, entonces él la va a poner bien. Ah, y entonces, ¿hasta cuándo durará? Mira, porque si soy yo la mamá de esa muchacha, a mí hay que desguañigarme por todo lado, porque eso es un tremendo abuso. Y tú también eres otro abusador que está contribuyendo para que eso siga sucediendo. Porque si tú sabes eso, tú deberías de aconsejarlo ahí. ¿Te gustaría que se lo hagan a una hija tuya, o a una nieta, a un hermano, o a tu mamá? Doña, ¿te gustaría? esas son cosas que a nosotros no nos incumben. No nos metamos en eso, que no son problemas de nosotros. Ah, pues a mí sí me incumben. ¿Tú sabes por qué? Porque yo estoy defendiendo mi género de mujer. Me duele ver a esa muchacha solita. Ese hombre sale a las 5 de la mañana y llega a las 9 de la noche. Y tú sabes lo que ella me dijo a mí, que muy pocas veces ella se da cuenta cuando él llega. Ya tú te puedes imaginar. Y la está probando. ¿Usted la está defendiendo o está bochinchando? No, yo la estoy defendiendo a ella como si ella fuera mi hija, que la tiene como una chopa, nada más lava ajeno. Cuando hay un velorio tiene que cocinar para ella ganarse esos chelitos. Vive barriendo todos los patios, piedra y hoja. Está negrecita, vino blanquita y ya se está poniendo negra. Eso no se hace, Miguel. Tú eres tan malo y abusador como Rafael. No, yo ¿oíste? no. Yo no. Mire, Tú sí. ahora- Oye, como tú dices, que la está probando para ver si ella aguanta el fuete. Doña. Pero soy yo, mira, y a mí hay que machacarme y desbaratarme si fuera una hija Doña, mía. yo hablé con Rafael y le dije todo lo que tenía que decirle a Rafael. Rafael me dijo lo mismo que yo le expliqué a usted, eso me explicó Rafael a mí. Ahora, son cosas que yo se las puedo decir, pero no lo puedo obligar porque yo no me puedo meter en eso. Ellos son parejas, si ella aguanta, problemas de ella, si la mamá la ve así, la deja. Son problemas de ella que no tengo yo que meterme. Y le aconsejo yo a usted eso mismo, que no se mete en lo que no Pues le yo importa. sí me meto. ¿Sabe por qué? Porque a mí me duele, me duele. Yo hasta le dije a ella que se desgarite, que ella no sabe salir de aquí. Pero yo salgo hasta como la mujer de Tarzán, de rama en rama, y con una porquería, porque si valiera la pena, adiós, nada más que fuera Ricky Martin. Doña, yo voy a seguir mi camino, no sé usted. Oye, Miguel, no contribuya para que le hagan un daño a una mujer. No, si tú la puedes salvar, Párese ahí. Yo no estoy contribuyendo. Claro Sí, que no. Porque tú Yo no lo que no me- aconsejas, no. Rafael. Lo aconsejo para que ponga a esa mujer en puesto, que la ponga bien, que no le haga lo que está haciendo. Lo aconsejo, pero no lo obligo, no es mi obligación. Ahora, yo lo que no me meto en vida que no me corresponde. Aconsejo a Rafael como amigo que somos. ¿Tú lo Pero no le digo, aconsejas? lo aconsejo, sí. Por el buen camino. Porque veo que eso está mal. Pero no me meto en vida que no me corresponde de la forma que usted se está metiendo. Que quiere coger la... Pues quiero coger, no, lo cogí para mí. Lo cogí por el abuso, porque eso no se le hace a ninguna mujer. Doña, vaya con Dios, a una vaya con Dios. mujer joven. Hable con Rafael, no conmigo, vaya con Dios. Yo no tengo que ver con eso. Oye, tan malvado como el otro. En vez de agarrar y decirle a Rafael, tú estás cometiendo un error, un abuso con esa muchacha. Déjala mejor que se vaya. ¿Qué será lo que él está haciendo por ahí? Porque algo grande debe de estar haciendo que le está haciendo eso a ella. Yo quisiera que se lo hagan a una hija mía. Porque mira, ya yo estoy vieja de barata y de garrana y se me importa lo que venga atrás con tal de yo defenderla. Abusadores, hijo de nadie. Yo te digo a ti que estás son. ¡Ay! Margaret. Hola, cariño. Margaret, mira, ven acá. Ay, Oye, vamos a hablar en serio. dime, ¿qué pasó? ¿Tú te enamoras de Rafael o tú estás ciega? ¿Por qué? ¿De dónde tú eres?
De la ciudad. ¿Qué tú buscas aquí? Porque él me dijo que aquí iba a no tener todo bien y que yo iba a tener una mejor vida y que ¿Y yo tú iba a estar bien. tienes una mejor vida? ¿Está todo bien? Ay, no, para nada. Una mujer que vino como con 500 quintales y todavía Mira está cómo- llenita, pero se te está yendo, mi amor. Mija, ni fuerza casi tengo. Entonces dime, ¿qué es lo bien que está aquí? Teniendo que trapear y barrer casa ajena, Sí, lavando estoy ajeno. limpiando. Yo vine, subí de allá y tuve que venir a limpiar esta casa, que me tocaba hoy limpiarla. Y aquí estoy. Pero- A ti lo único que te queda es eso, y porque él no te lo ha ido a empeñar, porque por aquí no empeñan. No, pues yo tampoco me lo quito. Porque ya con tanta cosa que me están contando y me han dicho, yo tengo hasta miedo de quitarme la prenda. Mira, Margaret, yo te voy a decir, por aquí la gente no es mala. Tú te has dado cuenta, mira, esta vecina de aquí te mete la mano con la comprita. Sí. La de frente, aquí el único malo, desgraciado de Lucifer es Rafael. Aquí el único que te está haciendo daño, que te está haciendo la vida de cuadrito es Rafael. Entonces abre los ojos, todos te estamos aconsejando. Mira, porque nos dimos cuenta de que tú eres una mujer de bien, una mujer sana, una mujer que no tiene malicia. Tú sabes lo que está haciendo ese de... Ay, que yo conozco a Rafael hace muchos años, pero yo no le conocí esa faceta. ¿Y qué está Y haciendo? lo que está haciendo contigo, no, tú no te lo mereces, Margaret. Agarra, coge tu ropa y vete. Yo le dije a él, yo estaba preparando los bultos, yo ni siquiera sé dónde me puso los bultos. Y la funda tampoco la encuentro, porque yo se lo Vete dije sin anoche. nada, que tú naciste sin ropa. Aquí tú estás pasando más trabajo. Bastante. No te imaginas cuántos son. A mi mamá le dijo él que a ti que no te ayudara tanto, que tú todavía estabas muy gorda, que rebajara. ¿Tú sabes lo que está haciendo Rafael hoy? Rafael está abajo de una mata para allá, comiendo salami con limón y la vaina. Y los que no se puede comer, se lo está ¿Qué? echando un perro. Pero yo ni siquiera he pasado un vaso de agua, ni siquiera aquí en el trabajo. Ni siquiera un vaso de agua. Ve, mira, ve. Es cenizo que tengo los labios. Y la mano, ve, y las uñas, hasta el cuté se me está yendo. Ay, Dios, Zuli. Margaret, mira, abre los ojos. Mierda. Yo no sé qué es lo que Rafael quiere hacer contigo, pero suerte ese bendito palo de coba. Vete para allá abajo y lárgate, recoge todo tu vaina y vete. ¿Qué es lo que tú vas a esperar? Que ese hombre acabe contigo hoy. Ay, la gente. Ay, doña Dircia, Margaret se fue. Por fin abrió los ojos. Ojalá y de verdad abra los ojos. Porque de verdad que yo no puedo con ella. Estoy harta y cansada. Yo Margaret. no puedo más. Ay, doña, dígame. Ay, Margaret, pero qué bueno que te veo. Mira, agarré a Miguel y le dije cuánta cosa hasta del mal que se iba para que él aconsejara a Rafael. Y le dije que él era un buen abusador, Ay, que si tú Rafael. fueras hija mía, yo creo que ya yo no estuviera Vea, viva. de Rafael no quiero yo saber. Mire, ni siquiera el nombre quiero yo saber de lo que yo me enteré que ese fata está haciendo. Y es porque él me trajo para acá. Ah, ya tú te Yo vengo de enteraste. donde Zuli, que yo estaba trabajando en la casa que yo limpio allá arriba, donde la señora, y allá fue el Zuli a decirme todo lo que estaba pasando. Y ahora mismo agarro yo y me voy ahí porque yo no puedo estar en esta situación. Ay, pero- si yo tengo que dejar todo lo que yo traje para acá, lo voy a dejar Así porque... mismo. Para lo lindo del caso, para que yo no me vaya, porque se lo dije a él que me iba, él me escondió el bulto y la maleta. Ah, pero y deja todas esos las fundas trapos. que estaban en la casa también. Entonces Zuli me dijo lo mismo, vete sin nada y alárgate así, eso es lo que yo voy a hacer, pero yo estoy harta. Porque yo no puedo. Yo estaba bien donde yo estaba. Pero demasiado aguantado. ¿Me entiendes? Yo tú, no mija. puedo. Yo siendo tú, mira, le cobro peso por peso, lágrima por lágrima, todo lo que ese fatal mucho, a ti pero te ha mire hecho. cómo yo- vea, la mire, mano vea, vea. empollada, pero Zuli te dijo a ti por la cual Ella me contó todo. te dijo que él te tenía ahí era para probarte. Para probarme que si él sabe que yo vengo de abajo. Para ver si él se puede después mudar, oye. No, ¿eh? yo, mire, ni de... Si vengo, es porque ya yo me, como quien dice, me he familiarizado contigo y con Zuli, vengo a visitar. Porque ni siquiera por el frente de la casa que es de ese fatal quiero yo pasar. Ay, yo me harté y mija. me cansé. Y es que no puedo más. Ay, qué Yo tengo que bueno. estar lavando ajeno, limpiando casa. Lo que me pasa la vecina, lo que me da la señora de aquella, que tengo yo que cruzar ese río tan peligroso a veces de madrugada y de noche. Y ese fatal está aquí. Y él no sabe todo lo que yo estoy pasando en esa casa. Eso es lo que yo te decía a ti, que no te dejara. Y más un trapo de hombre, una mujer tan elegante, un mujerón como tú, que tú deberías de estar ahora mismo echándote aire en una villa. Y mira cómo te tiene aquí entre este joyo de este campo, que ni la señal para un teléfono entra. Es nada. ¿Eh? Yo no me podía comunicar con nadie tampoco. No, pero yo siendo tú hubiera estado hasta muda ya hace tiempo, porque ¿con quién te iba a hablar? ¿Con las piedras, con los pajaritos? Porque los pajaritos cantan, pero no hablan. Mira, eso es lo mejor, la decisión que tú puedas tomar ahora mismo, es lo mejor de tu vida. Vete y ya nunca jamás en la vida vuelva a pensar en ese hombre.
Eso es lo que yo voy a hacer porque ya Y yo no puedo más. demasiado Yo estoy aguantate. harta y cansada. Lleva tanto lo que he pasado. ¿Usted Pero, cree que es mi posible hija, eso? yo le Pero dije- mire, yo en verdad estoy agradecida con usted, al igual que agradecida con Zuli y muy feliz de haberla conocido. Pero la próxima vez que yo vuelva para acá, yo le voy a dejar mi número. La próxima vez que yo vuelva, va a ser para su casa o para la Ay, casa de bien Zuli. recibida. Pero querida. después, Bien recibida. ni lo Mira, quiero ni ver. demasiado tú aguantaste, oye, de que haciéndote pasar hambre, necesidad y de todo, probándote. Cuando sé probando qué. fuera tú que lo tenías que probar a él, porque ¿qué es lo que ese hombre tiene en la bola? Nada. Porque eso no Nada, debe de saber nada. ni a sal. Y di Un que saco por de amor, sal es lo que no, parece. Ya eso, el amor a mí se me murió. Cuando yo pasé las 2 primeras semanas que yo comía, era a veces, y si acaso me dejaba un pan y un vaso de agua. Vete y no vuelva. Eso No, es lo y que cuando haré. tú vuelvas, ven de visita para mi casa, que será bien acogida. Yo le dije a Miguel, yo quisiera que fuera una hija mía que se lo estuvieran haciendo, para que tuviera que ya yo ni existiera, porque ya yo estoy vieja y gocé y ya disfruté de todo. Claro. Pero es que tú no tienes una madre que no se preocupó nunca por venir donde él. Tú no tienes una Mi madre, un madre hermano, una falleció hace hermana. mucho tiempo. Y los hermanos míos no viven aquí. Yo lo que tengo son los vecinos y unos primos que, como quien dice, no cuento con ellos, pero ahí están. Bueno, pero mi amor. imagínense con quién tenía yo comunicación si el teléfono me lo quitó. Exacto. Bueno, mi amor, pues ya tú Gracias, sabes. y un placer. Se Y me cuida mucho. cuídateme por ahí y mi casa está a tu orden, ¿oíste? Gracias, gracias. No deje de visitarme. No, yo vuelvo. Sí, porque ese fatal, con un fatal, si mira, yo no sé ni por dónde yo lo hubiera guindado ya. Ah, míralo aquí donde está. Hola, mi amor. Hola, Rafael. Mira, que conseguí esta bandejita, tú sabes, para ¿Para qué? que iba a hacer algo con ella. Que tú ibas a hacer algo. Sí. Ya te comiste el salami que te estaba comiendo. Y para el colmo, hasta el perro comió. Y yo ni lo he probado. No es que Isuli habla disparate. Y también la prueba que tú me tenías, ¿también la pasaste? ¿La superaste? ¿O faltan más pruebas todavía? ¿Faltan más por superarla? ¿Prueba de qué? Que tú me estabas probando para ver si yo daba para ser mujer tuya, para tú traerme y quedarme yo aquí viviendo, ¿eh? Sabiendo tú que en vez de tú probarme a mí, yo te estaba probando a ti, ¿eh? Tú sabiendo que yo te quería dar una mejor vida, que allá estaba lo mejor que tú traerme a mí para acá a pasar trabajo, a pasar hambre. ¿Tú crees que es posible eso? Dime, habla, ahora te voy a quedar callada, no sabes qué decirme. No es que yo te ponga a pasar hambre, ni es lo que tú estás pensando. ¿Para qué era la tampoco. prueba entonces? Es mi pregunta. Si yo a ti nunca te da un porqué, ni una razón. ¿Tú crees que eso es posible? Me imagino que fue para tú decir, tengo una mujer en mi casa, ella es la que aceptó, y llenarte el hocico por ahí voceando y diciendo lo mismo. ¿Tú crees que eso es posible, Rafael? Yo diciéndote a ti que iba a notar mejor dónde estamos en mi casa, estando cerca de la civilización, teniendo todo ahí mismo cerca. Tú sabes que yo no soy falta de nada. Tú tampoco lo ibas a hacer. Entonces, ¿para qué tú me trajiste a mí para acá a pasar trabajo? Y que haciéndome pruebas. ¿Qué prueba? Estamos pasando trabajo. Por tu culpa la estoy yo pasando. Yo no debía estar aquí tampoco. Yo estoy harta. Me cansé. Y abrí los ojos. Que si hubiera sido por Zuli, si no hubiera sido por la señora Dania y los demás vecinos que me ayudaron y me contaron todo lo que estaba pasando, yo sigo ciega, sigo lavando ajeno, sigo pasando hambre, sigo esperándote a ti, trasnochándome cada noche, que gracias a Dios la prenda no me la quité, que cuando viene a ver hasta eso me lo vende. ¿Tú crees que eso es posible? Yo tengo que venir yo a pasar trabajo porque a ti te dé tu maldita gana. De entonces ponerme, dígame, una prueba. Eso no es posible, Rafael. Oye, tú estás siendo como muy drástica. Drástico. ¿Tú crees que es ser drástico yo levantarme todos los días a las 5 de la mañana y que a buscar galones de leche porque la vecina me lo está pidiendo? Que dice tú que tengo yo que venderlo. Y también ponerme de que hacer queso si yo sabe joder con queso. Mírame la mano como todo. Yo vine gordita, yo vine rellena y ¿qué es lo que parezco? Una maltra más. No, ¿Tú crees que eso es posible? Te volviste una mujer de trabajo, eso no es malo. Rafael, yo trabajaba donde yo estaba. En la ciudad yo estaba trabajando. Tú no me encontraste sentada. Tú no me conociste a mí sentada en una silla. Fue trabajando. Y yo dejé todo, fue por ti. O sea, pensando que era una mejor vida que yo iba a tener aquí en el campo. ¿Y qué estoy haciendo? Eso no es justo. No es justo. Pues está bien, pues recojamos y vámonos entonces. ¡Vámonos! Claro, vámonos para la ciudad ya. Tú, conmigo. Tú conmigo no vas ni siquiera ni de aquí a la esquina. Yo contigo no creo absolutamente nada. Pero yo soy tu marido. No, tú eras mi marido. Tú eras mi esposo y gracias le doy a ese que papel no firmamos. Yo me cansé.
Eso no es posible. Y por mí, te puedes quedar con tu prueba, con tu gallina, con la vaca y con los vecinos que me están pagando a mí para yo limpiar. Entonces me vas a te manda a mí. Mira qué bien. Y todo por la detenida de Zuli. Ella fue la única culpable de que todo eso pasara. Porque tiene que ir de boca floja. Además fue ella a verme y de una vez viene Margaret y se entera de lo que yo estaba haciendo por estar ella de boca floja. Por eso que uno no puede dejarse ver. Y yo pensaba que estaba escondido. Y mira, viene Zuli y me ve y ya se jodió todo. Se fue todo a pique. Píqueme esa vaina, mi mano. Ya, se fue todo. Yo por loco, pues yo debí irme de lo que ella me dijo a mí. Vámonos para la casa de mi mamá. Debí coger para allá que prueba del día lo que me pasó a mí.